Hola, mi nombre es Yarisaidi Belmont Arteaga y la ponencia que os quiero compartir el día de hoy se denomina Derechos Humanos en la Era de la Inteligencia Artificial, los neuroderechos como guía interpretativa. El vertiginoso avance de la inteligencia artificial y las neurotecnologías plantea retos inéditos para la protección de los derechos humanos. Esta investigación intenta argumentar que los neuroderechos, concebidos como derechos emergentes en respuesta a los riesgos de manipulación y lectura de la actividad cerebral, y otras cuestiones derivadas de las neurotecnologías pueden desempeñar un papel crucial como marco interpretativo de los derechos humanos consolidados tradicionales a través de un análisis comparado entre Chile, España y América Latina. La idea es explorar alcances, beneficios y limitaciones de este enfoque. Los principales retos a los que se enfrentan los sistemas jurídicos actualmente con relación a las neurotecnologías son, por ejemplo, el acceso a los datos cerebrales, la posibilidad de acceder y manipular información cerebral. Estas cuestiones no sucedían en los momentos en los que se plantearon los derechos humanos tradicionales. Del mismo modo, cuando se habló de el derecho a la privacidad, por ejemplo, no se estaba considerando la posibilidad de que una neurotecnología permitiera eh, entrar en la vida de las personas de una manera tan sencilla y a la vez tan especializada. Por esa razón se requiere también hablar de un derecho a la privacidad, pero un derecho redefinido, en donde se tenga en cuenta el contexto actual, el contexto de la era de la inteligencia artificial. De igual modo, el impacto que las nuevas tecnologías tienen sobre los derechos a la identidad personal y a la libertad individual también deben ser revisados bajo la lupa de estos nuevos neuroderechos, porque, como decíamos, el momento histórico en el que se plantearon los derechos humanos tradicionales no contempló la posibilidad de las neurotecnologías que hoy están entre nosotros. Entonces, la idea es que podamos utilizar nuestra realidad para construir un sistema jurídico más sólido y que atienda realmente y eficazmente a las necesidades de la cotidianidad actual. La relación entre tecnología y derechos humanos ha sido históricamente ambivalente. Por un lado, la innovación amplia las libertades, las oportunidades, pero por otro lado, los riesgos, la vigilancia, la manipulación, la desigualdad. En esta era, esta tensión se amplifica. El desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente de neurotecnologías, que son capaces de acceder, procesar e incluso modificar estados mentales, implican un gran reto, un gran desafío para los derechos humanos. De ahí surge el debate sobre si es necesario plantear un nuevo tipo de derechos como un nuevo conjunto de salvaguardas jurídicas destinadas a proteger la privacidad mental, la identidad personal o la autonomía cognitiva, que serían los que hoy conocemos y estamos estudiando como neuroderechos. En nuestro planteamiento, los neuroderechos no tendrían que ser un nuevo catálogo de derechos, sino una herramienta, como una especie de actualización de la vigencia de los derechos humanos en la era digital. Entonces, ahí nos encontraríamos con dos cuestiones principales que tendríamos que resaltar, que son el hecho de considerar que no se trata de derechos nuevos, sino que se trata de una contextualización al momento actual, de algo que nos va a permitir adaptar los derechos humanos que ya conocemos, la forma que ya los conocemos, toda la teoría de los derechos humanos adaptada a las nuevas realidades tecnológicas, lo cual nos va a permitir que exista una vigencia real de esos derechos en esta época, porque así se va a asegurar una protección de las cuestiones más fundamentales de los derechos humanos, como serían la dignidad, la igualdad, por ejemplo. En ese sentido, la idea del estudio es, por un lado, relacionar los derechos humanos con la inteligencia artificial
establecer si existe una conexión necesaria entre estos derechos y a su vez, ¿cuáles serían las modificaciones o las adaptaciones que se tendría que hacer a esos derechos humanos ya existentes partiendo del planteamiento de los neuroderechos? Por otro lado, la idea es hacer un análisis de las diferentes propuestas que se han planteado sobre la materia hasta el momento, que serían la propuesta de Chile, la propuesta de España y la propuesta desde América Latina, para finalmente poder establecer, esclarecer, dilucidar el papel de los neuroderechos, cuál debe ser la función que deben cumplir en los ordenamientos jurídicos actuales. Los derechos humanos, tal como se reconocen en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en los principales tratados internacionales, incluyen principios como la privacidad, la libertad de pensamiento, la integridad personal y la igualdad. Sin embargo, estas formulaciones se realizaron en un contexto tecnológico radicalmente distinto al actual. Con la irrupción de la inteligencia artificial y la neurotecnología, la doctrina ha comenzado a preguntarse si los derechos tradicionales resultan suficientes o si es necesario crear nuevos derechos específicos. En este debate, los neuroderechos han sido planteados como una propuesta para evitar vacíos de protección frente a amenazas como la lectura cerebral, la manipulación de decisiones o la creación de desigualdades cognitivas. De ahí que se puede afirmar que entre los aportes centrales de los neuroderechos nos encontramos con claridad conceptual, por ejemplo, porque nos van a precisar el alcance de los derechos humanos frente a esas amenazas tecnológicas específicas. Por otro lado, van a tener una función preventiva en la medida en que nos permiten anticipar vulneraciones mediante marcos regulatorios específicos. Además, también van a evitar brechas sociales por acceso desigual a neurotecnologías, lo que nos va a permitir hablar de equidad tecnológica. Esta equidad tecnológica lo que va a hacer es orientar la interpretación de los derechos humanos de igualdad y de no discriminación frente a la posibilidad de que las neurotecnologías generen nuevas formas de exclusión social. Por lo que podríamos decir que, en términos generales, los neuroderechos sí que van a representar un gran avance y una gran oportunidad para la comprensión moderna, diríamos mejor, posmoderna, de los derechos humanos en la era actual, en la era de la inteligencia artificial y de las neurotecnologías. En esta investigación nos hemos encontrado con que el tema efectivamente suscita varios debates. Entre los principales nos encontramos aquel que habla de la redundancia jurídica, donde los autores nos van a decir que los neuroderechos no son necesarios porque básicamente lo que hacen es inflar el sistema jurídico porque se refieren a derechos que ya existen, que los derechos humanos son unos y que únicamente hay que pensar en los derechos que están consagrados en la Declaración Universal y que ya están consolidados en la mayoría de ordenamientos jurídicos a escala nacional. Por otro lado, nos encontramos con aquellos autores que dicen que no, que los neuroderechos son necesarios, que son prácticamente imprescindibles porque estamos viviendo una época nueva en donde los derechos humanos de la Declaración Universal se han quedado prácticamente obsoletos, que necesitamos adaptar los derechos humanos al contexto actual y que en ese sentido los neuroderechos son una herramienta con muchísimo valor para dar ese gran paso que es necesario enfrentar frente a los riesgos de manipulación cognitiva y pérdida de autonomía a la que nos vemos abocados los seres humanos con los desarrollos de las nuevas tecnologías, especialmente de la inteligencia artificial. ¿Qué nos hemos encontrado en el análisis comparativo? Primero, que Chile fue el país pionero a escala mundial, el primero en reconocer neuroderechos en escala constitucional.
Segundo, que en España se está dando un fuerte debate sobre la idea de si es mejor introducir nuevos derechos como serían los neuroderechos o hacer una reinterpretación de los derechos humanos ya existentes utilizando únicamente como guía interpretativa los neuroderechos. Luego, en América Latina se está utilizando el modelo, se ha formulado con la idea de que sea un instrumento de carácter regional, la ley de neuroderechos por parte del Parlamento Latinoamericano, que la idea es que se contemplen los principios de consentimiento, privacidad y acceso equitativo a las tecnologías. El documento establece principios comunes sobre privacidad mental, consentimiento informado. Su idea es evitar cualquier tipo de discriminación, sin embargo, el problema que tiene es que la implementación depende de la voluntad política de cada Estado, lo que genera un riesgo de fragmentación en la regulación. Bueno, entre las diferentes formulaciones que nos hemos encontrado, es importante resaltar que los neuroderechos se han concentrado básicamente en los siguientes: privacidad mental, en donde se establece una protección de los datos cerebrales y procesos mentales frente a usos no consentidos; la identidad personal, con una garantía de que las tecnologías no alteren de manera indebida la personalidad o continuidad psicológica del individuo; el libre albedrío o libertad cognitiva para impedir manipulaciones externas en la toma de decisiones; el acceso equitativo a aumentos cognitivos para evitar brechas sociales por el acceso desigual a tecnologías; y la protección contra sesgos y discriminación, que busca garantizar que la aplicación de neurotecnologías e inteligencia artificial no reproduzca diferencias o discriminaciones estructurales. En ese sentido, pues podemos afirmar que los neuroderechos no vendrían a ser un catálogo autónomo, son un avance en la medida en que son un marco hermenéutico de interpretación flexible que refuerza los derechos humanos en la era de la inteligencia artificial. ¿Qué nos permiten? Nos permiten una clasificación conceptual de términos como libertad de pensamiento, porque en el contexto de la inteligencia artificial y de las neurotecnologías, esta libertad adquiere un significado más preciso cuando se considera que existen riesgos de neurolectura y de manipulación cognitiva. Asimismo, nos permite hablar de prevención normativa, en la medida en que se pueden diseñar mecanismos regulatorios que actúen antes de que se produzcan las vulneraciones en línea con el principio de precaución. Y también nos permite hablar de equidad tecnológica porque se orienta la reinterpretación de los derechos de igualdad y no discriminación frente a la posibilidad de que las neurotecnologías generen nuevas formas de exclusión social. En conclusión, nos permite anticipar riesgos para prevenir el ataque de amenazas, la agudeza con la que esas amenazas puedan llegar a afectar los derechos humanos; nos permite garantizar que el progreso científico respete la dignidad humana; y nos permite tener un equilibrio efectivo en materia de regulación, tanto en la escala nacional como en la internacional. Como conclusión principal de nuestro estudio, tenemos que los neuroderechos deben ser un puente, un instrumento para que los principios universales de los derechos humanos estén adaptados a los desafíos de la neurotecnología aplicada a la inteligencia artificial. Para ello se requiere la colaboración global con el fin de establecer estándares y proteger los derechos fundamentales en esta nueva era. Muchas gracias.